Bien, en esta ocasión vamos a estar trabajando componentes tanto de forma como de fondo que son necesarios de incluir en la entrega de la primera parte o el primer avance del informe de investigación. Hasta la fecha hemos estado trabajando diferentes aspectos conceptuales y quizás un poco más técnicos de lo que es la investigación científica en general. Para efectos del primer avance del informe que se entregará a modo de examen parcial en 8 días, vamos a ver algunos aspectos que tienen que tomar en cuenta y el primero de ellos tiene que ver con esta estructura de, digamos, de partes o de componentes que debe tener el documento de informe que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de realizar el mismo. Este primer avance del informe de investigación es un adelanto del informe final que presentan en semana 14. Entonces vamos a estar hablando un poquito de estos aspectos. Estos ya se los he compartido, pero se los voy a volver a compartir en la carpeta del OneDrive y en el grupo de WhatsApp del curso para que puedan trabajarlo a partir de ahí. Ustedes van a encontrar un documento con estas características, una portada genérica y una serie de componentes estructurales. Los contenidos, las secciones de cada parte del informe, ¿verdad? Y por supuesto que ahorita lo que vamos a ver es cómo se pueden ir desarrollando y qué partes de esta estructura deben presentarse en el primer avance o en el primer informe de esta evaluación del curso. En primer lugar, lo que quiero es que ubiquen que este documento no se puede alterar, debe mantenerse así, debe tener todas las partes que aquí se indican, no se puede dejar alguna para después, puede que ustedes necesiten adicionar una sección aparte o una sección dentro de alguno de los capítulos que aquí se muestran, pero eh, no deben agregar capítulos adicionales o información de más, salvo la que solicita esta estructura. Entonces, teniendo eso en claro, podemos proceder a lo siguiente. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en mi informe? Naturalmente, pues llenar eh, la portada, ¿verdad? La universidad, bueno, ¿qué voy a poner aquí en el dato de universidad? El dato del nombre de la universidad. Si yo soy de la universidad X o Y, coloco el nombre respectivo. La facultad, bueno, la facultad tiene que ver con el área dentro de la cual se encuentra mi carrera. Si por ejemplo yo soy de administración de empresas, mi facultad sería ciencias económicas. O si soy de contabilidad, mi facultad sería ciencias económicas. Si yo soy de psicología o si soy de derecho, mi facultad sería ciencias de la educación. Si yo soy de educación, por ejemplo, pues mi facultad sería ciencias de la educación. Luego de que tengo este dato, ya puedo proceder a llenar la carrera. Bueno, carrera de, entonces ustedes colocan, bueno, carrera de administración de empresas con énfasis en gestión y dirección y gestión de proyectos, o carrera de contabilidad, o carrera de derecho, etcétera, de acuerdo a la carrera de ustedes. Cuando esos aspectos ya están listos, procedemos a colocar el nombre, el título de la investigación. Este título ustedes ya lo han trabajado, ya lo tienen en el correo con ajustes que incluso les sugerí en algún momento y es simplemente copiar y pegar. Ahora, yo no voy a pegar cualquier título, sino la última versión que tienen revisada y en esta tipología de letra específica. Si por ejemplo el título de mi investigación, bueno, no tengo alguno aquí, voy a copiar este título. Digamos que este es un título de una investigación, entonces voy a copiarlo en mi portada. Eh, Como tengo que mantener esta tipología, ¿verdad? El tamaño, el tipo de letra, lo que yo voy a hacer es subrayar este subtítulo. Voy a venirme a la opción de pegar y en la sección de pegar en la sección donde dice, o en la opción donde dice conservar solo texto, ahí es en donde le voy a dar un clic para que se copie con el mismo tamaño y el mismo tipo de letra. Vean que
es el mismo tipo de letra. Si yo le doy control C para copiar el título de este otro documento y le doy control V sin la opción que acabo de explicarle, se pega diferente. Le cambia el tamaño, le cambia la forma de la letra. Entonces, para evitar esto, recuerden, subrayo el título, donde voy a pegar el título de mi investigación, voy al margen superior izquierdo y a la opción conservar solo texto. Le doy un clic y ahí se pega con la estructura y formato que es. Entonces, bueno, ya yo tengo ahí mi título, ¿verdad? Dejo el ejemplo acá, limpio. Aquí coloco el nombre de, bueno, mi nombre, mis datos. Yo soy el estudiante o somos los estudiantes que estamos haciendo el documento y coloco aquí el nombre de cada uno de nosotros, o si estoy solo, pues el mío, ¿verdad? Melvin Díaz Rojas es el estudiante, listo. En esta portada no les agregué dato de profesor, eso generalmente se agrega abajo, ¿verdad? Pero como esto es un informe de investigación para que ustedes aprendan a investigar, todavía no tienen que tener los datos como más formales y completos. El profesor pues sería el profesor de ustedes, ¿verdad? En este caso mi persona o quien quiera que sea, pero para efectos de nosotros no vamos a usar ese dato porque es un informe que me presentan a mí, entonces se entiende que es un informe que viene para mí. No lo veo necesario. Pero aquí sí veo necesario que coloquen el nombre de ustedes, ¿verdad? Nombre de los estudiantes o del estudiante completo, ¿ok? Nombre y apellidos. Luego, bueno, aquí al final del pie de la primera página siempre tiene que quedar este dato, San José, abril 2024, que abril sería el mes, por ejemplo, en el que ustedes quieren entregar un informe, pero ese mes puede cambiar. Si ustedes están haciendo un informe de investigación que tienen que entregar en septiembre o en noviembre, pues igual el mes simplemente se ajusta. Ahora venimos a la siguiente parte, tiene que ver con contenidos. ¿Cómo se establecen los contenidos de un documento? Bueno, a partir de las secciones que hay, ¿verdad? En el documento. Yo recomendaría siempre que ustedes utilicen un índice automático, que no vayan haciendo estas cosas como manualmente porque es sumamente difícil y tedioso y la idea es que esto esté automatizado. Ahora, ¿cómo hago yo un índice automático? ¿Ok? Vamos a explicar esto brevemente para que ustedes se den una idea. Y si ya lo conocen, pues genial, no hay ningún inconveniente en hacer un pequeño repaso. En el caso de nuestro ejemplo de índice, les quiero mostrar un documento que tengo aquí abierto, que es un documento de texto que estamos trabajando aquí. No es un documento en particular de alguna materia, pero tiene varias secciones, tiene subtítulos, tiene, bueno, títulos, subtítulos, y tiene unas referencias bibliográficas al final que pueden servirnos para ejercitar esto de cómo se hace un índice eh, de un documento de texto. Ahora bien, yo cuando quiero hacer un índice tengo que respetar una jerarquización de títulos, subtítulos que establece el Word, ¿verdad? Y también lo establece el APA 7. Si, por ejemplo, esta sección representa una sección principal, una sección muy amplia, eh, tengo que marcarla y darle un estilo de título 1. ¿Qué estoy haciendo cuando marco este estilo de título 1? Diciéndole al Word que en el índice que voy a generar automáticamente ese título tiene que representar una sección o un capítulo, por ejemplo, el título de un capítulo, capítulo 1, entonces se le pone en este estilo para que en el índice se me establezca o se me ordene como una sección más general. Si por ejemplo, dentro de esa sección, ¿verdad? Incluso le podemos colocar aquí 1. O 1, ¿verdad? Si es la sección más general, ya yo sé que el índice me va a decir que esta es la sección general de un documento que yo estoy trabajando. Si el siguiente subtítulo es parte del primer subtítulo o título general, le voy a asignar un estilo de título 2 y aquí le podría colocar 1.1,
¿verdad? Porque pertenece a la sección general que acabamos de establecer aquí arriba. Aquí puedo seguir, digamos que el siguiente subtítulo que haya en este documento es un título 2 también, entonces coloco título 2 y aquí le pondría 1.2, ¿verdad? Y ya con esto tendríamos eh, el formato para establecer el índice automático. Digamos que este ya no es parte del título principal, del título 1 que vimos arriba. Ahora esto es una sección diferente, entonces podríamos decirle al Word que esto no es parte del subtítulo del título general anterior, sino que es otro título general para que él lo marque. Entonces le damos estilo de título 1 y como el anterior título general era 1, este podría ser 2, ¿ok? Vean ustedes, título general 2, tenemos aquí, título general 1. ¿Qué estamos diciéndole al Word nuevamente? Que cada título o subtítulo eh, representa una sección específica del documento principal o secundaria. Podemos seguir bajando, estamos en el título general 2 y aquí podríamos decir que este es un subtítulo de la parte 2 del título general 2, entonces podemos agregarle nuevamente un estilo de título 2 y aquí ponerle 2.1. Ahora, muchos de nosotros nos preguntaremos, bueno, ¿y qué hacemos si cuando le ponemos el estilo de título subtítulo se cambia del formato de texto? Bueno, eso suele pasar. Lo que hacemos es, una de dos, o subrayamos y venimos aquí y le colocamos otra vez el título, el tipo de letra y el tamaño, que era Times New Roman 12, en negrita además, o de plano, subrayamos todo el documento y aquí escribimos Times New Roman, ¿verdad? El título, el tipo 12 y la letra automática. Y ya todo el documento se me va a corregir. Incluso los de arriba, que ya estaban con otro formato cuando les colocamos el estilo. ¿Ven? ¿Cómo yo sé que mantienen el estilo? Porque si le coloco le doy un clic o subrayo y me ubico aquí y me ubico aquí en el documento, ¿verdad? Veré que hay como un triangulito acá. Esto significa que el texto o el subtítulo está con un formato, digamos, colocado con un formato específico. Incluso si le doy un clic, él se esconde, ¿ven? Pero si le vuelvo a dar un clic, se despliega las secciones. Ahora bien, cuando ya yo termino de hacer las modificaciones a todos estos elementos, ¿verdad? Me correspondería generar el índice o el texto automático. Entonces ustedes pueden venir acá, ya teniendo este documento listo, habiéndole puesto la portada y todo lo demás, y para insertar el índice automático tendrían que ir a referencias en la sección de tabla de contenidos, y aquí vamos a elegir una tabla automática, puede ser la 1 o la 2. Entonces colocamos aquí la 1 y vean que el Word me genera una tabla de contenido automática en donde nos dice que este documento tiene dos secciones. Estas son las únicas dos secciones que hicimos porque no vamos a hacer todo un documento para un ejemplo de cómo se hace un índice, ¿verdad? Pero sí, ustedes ven que aquí aparece en una sección 1 con dos subsecciones, 1.1, 1.2, una sección general 2 y una subsección 1.2 y los números de página, que estas secciones están en la página 1, la sección 1.2 está en la página 2 y la sección 2 está en la página 4. Entonces ya tenemos el índice automático. Esa es la manera en que se hace un índice automático para esta parte del documento del informe que se llama contenido. Y aquí se los anoté también con cierto énfasis. El índice de contenido debe generarse a partir del sistema automático de Word, el que acabamos de ver, colocando las jerarquías correspondientes a títulos y subtítulos. Por ejemplo, si ustedes están haciendo este primer capítulo, ¿verdad? Que es lo que me tienen que entregar en el primer avance,
en el avance de este documento. ¿Qué significa? Que este sería, ¿qué? Título 1, ¿verdad? ¿Y estos qué serían? Bueno, estos serían títulos 2, porque son subsecciones de este capítulo 1. Entonces, a todo esto le puedo dar de plano título 2. Y obviamente le tengo que colocar manualmente 1.1, 1.2 y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, cuando esto ya está marcado, el índice lo que hace es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Genera el orden, incluso lo puedo hacer así más rápido. Genera el orden de acuerdo a la asignación de títulos, subtítulos. Recuerden que eso lo puedo marcar, lo puedo colocar otra vez en Times New Roman 12, en el color de letra que corresponde, ¿verdad? Y si yo insertara mi tabla de contenido aquí, en lugar de esta guía, estoy haciendo otra vez el procedimiento para que repasen. Referencias, tabla de contenido automática, ven, aquí me tira lo que acabo de subrayar. Así se tiene que hacer siempre en documentos de Word. Bueno, ya cuando tenemos eso claro, voy a quitarle el formato a todo esto, nada más para que quede limpio y que no les vaya a causar problemas cuando lo tengan que trabajar ustedes. Bueno, vamos a ir construyendo este índice de tablas y figuras, lo dejamos para de último, esto se los explico después. Pero para el primer avance tienen que presentarme el capítulo 1. ¿Ok? El capítulo 1 es en sí mismo el examen que les evaluaré en semana 11. ¿Cómo se construye este examen? Bueno, básicamente ustedes tienen que construirme una introducción al tema de investigación que están trabajando, un planteamiento del problema, unos objetivos que ya algunos de ustedes los tienen incluso establecidos. Quienes no, pues también pueden repasar la clase de objetivos que vimos en semana 2, me parece, y proceder a generarlos. La justificación y los antecedentes. Con eso visto, vamos entonces a hacer nuestro avance de investigación. En un documentito, ustedes ponen la portada, ponen el índice automatizado y ponen estos elementos. ¿Cuánto coloco de cada cosa? Bueno, de la introducción es media paginita, ¿ok? El planteamiento del problema es máximo una página. Los objetivos, pues generalmente se pegan en media paginita. La justificación tiene que ser de por lo menos 2 páginas, como máximo 2 páginas. Y los antecedentes tienen que ser de una página, eh, porque están aprendiendo a hacerlos, ¿verdad? Entonces, todavía no se angustien por hacer secciones de texto gigantes, sino que tienen que ir colocando poco a poco los elementos que se les solicitan. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante la actividad práctica de hoy? Bueno, ejercitar un poco cómo se hacen índices automáticos, revisar si tenemos todos los elementos que ocupamos, si tenemos el tema planteado, si tenemos los objetivos, ir colocando todas esas secciones dentro de un documento que siga esta estructura. Y luego ir tratando de buscar fuentes de información para esto, porque todo esto tiene que llevar sustento bibliográfico, ¿verdad? Entonces, evidentemente ustedes no me van a presentar un documento simple y colocado ahí con texto, sino que tiene que ir con fundamentación bibliográfica. Incluso en el documento que utilizamos para el ejemplo anterior de títulos y subtítulos, ustedes van a ver que es un documento que está hablando sobre la historia de la publicidad en la modernidad reciente. Bueno, pero vean que vienen citas bibliográficas, ¿ok? De acuerdo con un autor que se llama Checa, El ser humano evidencia indicios de actividad publicitaria desde épocas antiguas. Ahí dice que hubo una época en que se hacían pictogramas en las cuevas, otras épocas en donde eh, evolucionó todo esto hasta estar en un punto de publicidad muy sofisticada con las nuevas tecnologías y demás en un contexto actual. Pero vean que aquí van haciendo constantes citas bibliográficas, ¿verdad? Entonces eso es importante que ustedes lo puedan considerar. Por acá eh, va quedando todo esto. Y este documento también tiene referencias bibliográficas, ¿la ven? ¿Las ven?
Entonces, el documento de informe de ustedes también tiene que tener sustento bibliográfico para que lo tomen en cuenta. Okay, vamos a volver a la estructura del capítulo 1. Recuerden, capítulo 1, primer avance, que corresponderá también al examen parcial de ustedes. Para que tomen nota, la introducción, bueno, la introducción es un preámbulo, es como el tráiler de una película, pero sería el tráiler en este caso del tema de ustedes. Si ustedes tienen un tema que habla sobre la importancia de las finanzas personales en la gestión de los recursos de las familias costarricenses. Bueno, entonces, en ese sentido, ustedes van a tener que hacer un preámbulo que introduzca al lector a ese tema. Entonces ustedes pueden hablar. Ahí en una introducción por lo general no se necesitan citas bibliográficas, porque lo que están haciendo ustedes es una introducción general del tema. Ustedes van a hacer, por ejemplo, una introducción que diga, bueno, el presente documento contiene eh, una, un acercamiento o una mirada al tema de las finanzas personales y su importancia en la gestión de recursos de las familias en los hogares costarricenses. Actualmente las familias están enfrentando diferentes situaciones económicas posterior al periodo de pandemia o ante los cambios que hay económicamente en el contexto nacional, y este documento pretende acercarse un poco más a estudiar este fenómeno para encontrar determinados elementos que puedan ayudar a comprender cuáles son las estrategias con las cuales las familias gestionan sus recursos económicos y materiales, etcétera. Bueno, ustedes presentan el tema en general. Luego pasarían al planteamiento del problema. El planteamiento del problema es cuál es el problema de su tema, ¿verdad? Si el tema de ustedes son las finanzas personales y la gestión de recursos en las familias, bueno, el problema puede ser que venimos de un contexto post-pandémico, que además hay una situación económica con el tipo de cambio actualmente en el país, en donde el dólar se está devaluando frente al colón, y que hay mucha necesidad de administrar correctamente los recursos de acuerdo a hábitos financieros adecuados. Entonces ustedes pueden decir, bueno, hay un problema contextual, estructural, ¿verdad? La economía costarricense se muestra de X o Y forma, y ante ese panorama las familias y las personas tienen que saber gestionar bien sus recursos. Ese es el problema. Entonces ustedes pueden ya plantear un problema general a partir de el tema que tienen y los objetivos. Los objetivos, bueno, si los tienen hechos, como algunos de ustedes ya lo hicieron, los copian y los pegan. Si ustedes no los tienen, tienen que crearlos, siguiendo toda la estructuración técnica y metodológica que se explicó en semana 2. Por eso van a tener que trabajar y repasar materiales de las semanas pasadas el día de hoy, y también para cuando entreguen el examen de hoy en 8. Por otro lado, tienen que trabajar justificación. La justificación es una sección fundamental, es como el, el eje central de este primer avance. ¿Por qué? Porque es en donde ustedes establecen la validez real, la importancia real del tema que están haciendo. Entonces ya les voy a explicar con detalle de qué se trata esto. Entonces, la justificación debe contener datos generales y que tienen eh, sustento en la bibliografía o en la información de referencia que estemos utilizando para darle solidez o darle relevancia a nuestro tema de investigación. La justificación siempre parte de, de una óptica del contexto general acerca del tema, y siempre basándose en datos, en citas bibliográficas que le den ese soporte, esa fundamentación. Ejemplo de esto podríamos decir, ok, si el tema mío tiene que ver con la crisis migratoria en Centroamérica, entonces mi justificación tendría que incluir datos generales, por ejemplo, que por año se mueven tantos miles de migrantes de diferentes zonas de América del Sur, de Centroamérica hacia el norte, que el problema de la migración también tiene un vínculo con el trasiego de personas y otras actividades delictivas como el narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, etcétera.
Ven, a pesar de que mi tema puede estar muy enfocado en algo específico de la migración, puede ser que mi justificación abarque elementos del contexto que no son directamente el tema mío, pero que le dan un soporte muy fundamental o muy contundente al tema que estoy tratando. De eso se trata la justificación de dato. La justificación, por eso, eh, sí o sí requiere citas bibliográficas, datos duros, estadísticas, datos relevantes que hay en instituciones, etcétera. Y luego pasaríamos a los antecedentes, que los antecedentes son eh, básicamente investigaciones hechas previamente a la investigación o al informe que se está generando por mi parte. Entonces, si eh, estoy haciendo el tema de migración, ¿verdad? Investigaciones previas sobre migración, sobre trata de personas, sobre crisis humanas por el fenómeno de migración que se hayan hecho previamente, esos son los antecedentes que debo revisar y que debo incluir aquí en esta sección de antecedentes. Dicho esto, tendríamos todos los elementos básicos para presentar el primer avance. Entonces, en aras de este objetivo, yo les he elaborado un documento con instrucciones para este primer avance de todo lo que hemos estado conversando ahorita, pero más enfocado en eh, guiarlos a ustedes el paso a paso de lo que deben ir haciendo. En primer lugar, se les dice, utilizando la estructura del informe guía de investigación, de la estructura guía informe de investigación, que es la que acabamos de ver, que se les suministró en semana 2, ustedes van a proceder a realizar las siguientes secciones. La portada, la configuración automática de la tabla de contenidos, eh, las secciones del capítulo 1, ¿ok? Y las secciones del capítulo 1 que aquí se explican con claridad. La introducción, bueno, como máximo, yo les dije media paginita por ahí, como máximo una si se pasan un poco más. Y pueden entonces ya tener esto, ¿verdad? Texto en prosa. Creo que aquí se me quedó una N de más. Se les explica de qué se trata la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y los antecedentes. En cuanto a los antecedentes, es muy importante que esta sección sea de máximo una página y que ustedes puedan dividir los antecedentes en tres tipos, ¿verdad? De antecedentes. Históricos, internacionales y nacionales. ¿Qué es, en este caso, para efectos de ustedes, un antecedente histórico? Es básicamente una investigación que ha sido hecha mucho más atrás en el tiempo que 10 años. Una investigación del 2013 es una investigación, un antecedente histórico. Si yo estoy trabajando el tema de migración, ¿verdad? Eh, una investigación sobre migración del 2013 ya es un antecedente histórico. ¿Qué es un antecedente internacional? Un antecedente de una investigación que no es tan distante hacia atrás en el tiempo, pero que es del contexto internacional. Una investigación en México, una tesis que se hizo en Guatemala, etc. Y un antecedente nacional, pues una investigación que se ha hecho aquí en Costa Rica o en alguna institución, por ejemplo, no gubernamental o alguna universidad que sea del país, y eso me sirve como antecedente nacional. Uno de cada uno, suficiente, máximo una página. ¿Qué es lo que tengo que hacer en los antecedentes? Básicamente, hacer una reseña. Bueno, la investigación de días 2024, realizada en México acerca del fenómeno de migración y, no sé, la trata de niños, arroja que tanta cantidad de niños desaparecen en las migraciones debido a los secuestros de grupos criminales, etcétera. Bueno, entonces ya yo tengo ese insumo para poder decir, ok, en México hay una investigación que trata de un tema parecido al tema mío, pero es internacional. Y lo mismo, hago lo mismo para el ámbito nacional. Bueno, ¿qué tesis, qué artículo científico puedo buscar para reseñar esa investigación hecha en Costa Rica, donde se dice que hay migración de costarricenses hacia Estados Unidos según el autor tal, etcétera? Entonces hago la reseña sobre eso. ¿Ok?
Y finalmente las referencias en APA 7. Les decía, bueno, las referencias son una sección importantísima, siempre tienen que estar. Al final del documento ustedes hacen la sección de referencias, como vimos en el documentito de ejemplo, ¿verdad? Que aquí al puro final tenía la bibliografía en APA 7. ¿Qué pasa si yo no sé citar APA 7? Bueno, tengo que recurrir al manual que también les he suministrado, ¿verdad? Entonces, aquí no hay quite de que no hice las referencias o que yo no sabía que nos hacían referencias porque están haciendo una labor académica, tienen que hacer citación bibliográfica. Se utilizan fuentes de información como las que existen en las colecciones bibliográficas de la universidad, el libro, por ejemplo. Ahí ustedes van a ver que si ustedes buscan libros, por ejemplo, migración, siguiendo con el tema que estoy hablando, ¿ven? Aquí hay un libro de Claxo del 2021 y si yo le doy clic y saco información de ese libro para mi justificación o mis antecedentes, bueno, sobre todo mi justificación, eh, aquí puedo obtener la cita automática, ¿ven? Ya aquí sale hecha en APA 7, no tengo que hacer nada más que copiarla y pegarla en el documento. Entonces, si ustedes utilizan las bibliotecas de la universidad, las estructuras de citación en APA 7 ya vienen hechas, no tienen que hacerlas ustedes. Entonces es mucho mejor para que puedan aprovechar ese recurso y repasar esto que vimos en semana 5, me parece, de cómo se revisan eh, las colecciones bibliográficas de la universidad, sea de su universidad o de cualquier otra universidad, todas las colecciones bibliográficas que comparten las universidades aquí en el país vienen generalmente de distribuidores en Colombia o en México, entonces son muy parecidas. Ok, volvamos eh, al documento y cuando terminan me lo envían al correo, por supuesto. Entonces ahí ya es simplemente que ustedes envíen. ¿Qué se tiene que hacer el día de hoy? Bueno, ustedes tienen que empezar a localizar qué materiales necesitan, qué partes del documento tienen o qué partes del documento no tienen. Por ejemplo, si no tienen los objetivos, tienen que sentarse a hacer objetivos porque eso es algo que tienen que presentar en el avance. Ya luego vamos a ir avanzando con otras cositas de marco teórico, que ya también es un tema que vimos hace unas semanas, pero que para este primer avance no se va a incluir. Y por supuesto ir construyendo la estructura en limpio, ¿ok? La estructura en limpio la sacan de aquí, de este documentito, ¿verdad? Van abriendo en un documento por aparte la portada, van haciendo el espacio del índice de contenidos, van colocando los elementos del capítulo 1 con los estilos eh, de título-subtítulo que vimos para generar el índice automático. Y ya luego que tienen eso, van construyendo las secciones, ¿verdad? La introducción, planteamiento del problema y etcétera. Eso es lo que tienen que ir trabajando el día de hoy, haciendo el esqueleto. La versión final de todo esto, ¿cuándo la presentan? En 8 días, a modo de examen. Ese va a ser el examen parcial de ustedes. Entonces, esta sería la parte de trabajo. Igual, saben que si tienen alguna duda, alguna confusión, ustedes me escriben y lo vemos inmediatamente. Bueno, vamos a pasar a esta parte y quedo atento a cualquier consulta, inquietud, confusión que haya para que todo esto salga correctamente. Muchas gracias.